Edu, nos hemos venido por la mañanita para que se vean bien todas las virtudes de este gran recurso turístico, porque en Castilla y León tenemos una riqueza patrimonial enorme y a veces solo hace falta que nos cuenten la historia apropiada, porque vemos esta iglesia que está en la Huerta Guadián, en el centro de Palencia, y decimos, es una maravillosa iglesia del románico, que puede tener, Charo, ¿cuánto? ¿Unos 800 años? Sí, 800 y algo, poquito más. Pero en cambio, la gran historia que se esconde detrás de esta iglesia de San Juan Bautista es que se construyó a más de 100 kilómetros. Sí, se construyó en un pequeño municipio que se llamaba Villanueva del Río Pisuerga, cerquita de Aguilar de Campo, que con motivo de la construcción del pantano, bueno, iba a quedar anegado por las aguas y entonces se decide traer hasta aquí. Es la peculiaridad de esta iglesia. ¿Y cómo se trajo hasta aquí? Porque traer una iglesia entera tiene que costar lo suyo. Sí, bueno, se enumeran todas las piedras y luego se desmonta pieza a pieza. Podemos ver que está numerada, ¿no? ¿Verdad? Sí, Todavía. en la zona del ábside, en la parte exterior, todavía se encuentran algunos de los números que se pusieron para saber dónde iba ubicada cada una de las iglesias una vez que se volviese a reconstruir. ¿Y cuándo fue esto? Esto fue en el año 55, en 1955. Y bueno, lo que tiene de peculiar es que no se sabía dónde colocarla y entonces, bueno, la almacenan en las naves del antiguo matadero y luego ya en el año 72 deciden trasladarla hasta aquí, hasta su ubicación definitiva, en Huerta Guadián. O sea que esta iglesia estuvo desmontada, imagino, porque no se reconstruiría en el almacén, dentro del almacén del matadero. No. Claro, estuvieron allí almacenadas las piedras y luego se trajeron hasta aquí para reconstruirse poco a poco. Imagino que reconstruirla también tiene que tardarse, no sé si tanto como en una construcción o no. No, sí, se tardaron varios años, porque esta iglesia se terminó de reconstruir a principios de los 80, finales de los 70, perdón. Ya en el año 81, con ella totalmente montada, se declara bien de interés cultural. Y además es el punto de interés, el punto de información del románico, porque en Castilla y León, y sobre todo en el norte de Castilla y León, somos la región del mundo con mayor concentración de románico. Tenemos que decirlo mucho y presumir de ello. Sí, en concreto la provincia de Palencia. Tenemos un total de 365 testimonios. Para que os hagáis una idea, en los alrededores de Aguilar de Campo, que es donde pertenecía esta iglesia, en un radio de 30 kilómetros hay un total de 250. ¿De 250 son iglesias todo o bueno? No, bueno, testimonios, quiere decir, no todas las iglesias se conservan completamente, muchas de ellas, bueno, pues fueron reformadas y entonces cambiaron con el paso del tiempo, pero son 250 ejemplos que podemos encontrar. Esto se explica, imagino, ¿no? Pues por la Reconquista, estamos cerquita de donde se inició y entonces hay testimonios religiosos cristianos de hace muchísimos más años que, por ejemplo, si bajamos al sur. No, sí, pero sobre todo se debe a eso, a que necesitábamos asentar territorio cristiano y entonces esta zona tiene una bonanza y se empiezan a construir muchas iglesias. Desgraciadamente, o afortunadamente podemos decir hoy en día, estas iglesias se conservan porque estos pueblos nunca llegaron a desarrollarse ni poblacional ni económicamente y entonces cumplían su función, o sea, seguían pudiéndose realizar dentro del culto, que era para lo que estaban destinadas. Pues tenemos aquí entonces en Palencia, en el centro, en la Huerta Guadián, una iglesia que es pues como Abu Simbel o como el Templo de Devot en España, ¿no? Un gran monumento trasladado y que tiene esa gran peculiaridad y que merece la pena visitar. No, por supuesto, o sea, en ella no solo podemos descubrir un bonito ejemplo del románico palentino de la zona norte, sino también en su interior recibir información de diferentes templos de la provincia. Charo, pues nos enseña el interior. Por supuesto. Seguimos en la iglesia de San Juan Bautista, en la Huerta Guadiana en Palencia, y estamos delante de la recreación en la que podemos ver dónde estaba esta iglesia colocada a más de 100 kilómetros, en esa expresión tan típica de padre y de abuelo de antes todo esto era campo. Pues eso también se puede decir en el pantano de Aguilar, y antes era así. Sí, o sea, lo que intentamos ver en el diorama o maqueta es cómo sería la población de donde se construyó, que era Villanueva del Río Pisuerga, pero en el momento de la construcción, o sea, a finales del siglo XII, principios del siglo XIII. Y entonces podemos ver cómo se diseñó originariamente esta iglesia. O sea, la mayoría de las iglesias del norte de Palencia tienen campanario espadaña original románica. Lo que pasa es que en el caso concreto de esta iglesia, en el siglo XVI, se le añade una torre campanario. Y cuando se hace el traslado, deciden que solo merece la pena trasladar aquello que era originariamente románico y entonces desechan tanto la torre posterior como el trozo de espadaña que aprovecharon para construir dicha torre. Y únicamente nos llega la nave y el ábside. Pero el nivel de recreación, el nivel de detalle de este diorama es fascinante, porque bueno, el pueblo es como imaginamos o como las pruebas que tenemos hasta ahora podemos imaginar que era un pueblo del siglo XII. No, sí, o sea, la iglesia merece la pena en sí, pero ver la maqueta también. Podemos observar cómo sería el modo de vida de aquella época, hasta el mínimo detalle. O sea, incluso la construcción del puente, que es el mismo que todos los años aparece cuando las aguas del pantano de Aguilar descienden, es el puente de este mismo pueblo, de Villanueva del Río Pisuerga. Y fíjense que no es lo importante, pero es llamativo para que vean hasta qué punto tiene detalle esta recreación, este diorama. A ver si puede Raúl, el cámara, apuntar por aquí, porque van a ver
a un señor que está aquí haciendo algo y que no mide más que una uña, pero se sabe exactamente, seguro que todos ustedes en casa también, están viendo lo que está haciendo, algo que hacemos todo el mundo, pero si se ha ido a la era a hacerlo, pues como se haría en aquel momento. Seguimos, porque tiene muchas curiosidades, muchos secretos, y por ejemplo podemos ver estos arcos que son similares a los que podemos encontrar en el norte. Sí, lo curioso de estas iglesias es que normalmente los constructores eran itinerantes, se iban moviendo de una a otra. Y estas dos mismas arquerías que decoran la zona del presbiterio las podemos encontrar en varias iglesias de la zona del norte de la provincia de Palencia, como por ejemplo creo que Zorita del Páramo. O sea, lo curioso además de estas dos arquerías es que si bien la de la mano derecha es el típico arco románico, el de medio punto, podemos encontrar los curiosos que son estos arcos que decoran la zona izquierda, que son dos arcos trilobulados. No es románico en sí, o lo que todos reconocemos como románico, pero sí es románico. O sea que entonces podemos llegar a imaginar que hubo un arquitecto viviendo casi en la zona. Bueno, arquitecto o maestro escultor. O sea, en aquella época no eran arquitectos en sí, eran constructores. Pero sí, o sea, digamos que sí. Y además, bueno, lo curioso es que eran generalmente estas iglesias las hacían constructores de la zona. También vemos detalles de cuando se hizo el traslado aquí dentro también, ¿no? Vemos letras, vemos de todo, y vemos que quizás en los años 50, en los años 60 cuando se hizo, no se tenía la misma sensibilidad para mantener todos los detalles que se tiene ahora. No, podemos ver, por ejemplo, la línea de imposta, que la mayoría de ella está reconstruida con cemento, es algo que hoy en día sería impensable. Pero bueno, era la manera que lo supieron hacer en aquella época. Seguimos y vemos estas pantallas que la verdad es que son maravillosas. Son unas pantallas enormes, son táctiles y nos vamos a venir para acá porque pueden ver, si quiere Charo, vamos a terminar así viendo todo esto, porque podemos ver, por ejemplo, la iglesia de Santa María la Real de Aguilar de Campoo y podemos viajar en 3D por toda ella. Y la verdad es que el archivo que tienen aquí también es maravilloso. No, sí, merece la pena. O sea, aquí podemos obtener, no toda, pero sí mucha información de diferentes templos de la provincia, diferentes ejemplos románicos de la provincia. Simplemente verlo ya nos puede atraer y visitar la zona, que es realmente lo importante, ¿no? El darnos a conocer, el que la gente nos conozca. Pues desde aquí, desde dentro de esta iglesia de San Juan Bautista, trasladada más de 100 kilómetros, como esos grandes monumentos históricos que no nos cansamos de visitar cuando hacemos viajes, pues aquí en Palencia, en Castilla y León, también lo tenemos. Así que pásense a disfrutar de ello. Y dentro encuentran este punto de información del románico para aprender muchísimo sobre la mayor concentración del románico de todo el mundo, que está en el norte de Castilla y León, en el norte de Palencia.